el podcast que te invita a pensar. Vivimos entre extremos. Desde el optimismo tóxico hasta la crítica sin propósito. Todos opinan, pero pocos se atreven a comprender. La transgresoría es un espacio para desaprender, para reírnos de nosotros mismos y atrevernos a ver más allá. Hablamos de lo que nadie quiere hablar, del ego, del miedo, de lo absurdo, de lo humano. Transgresoría, el podcast que te pondrá a pensar. By Kahilt. Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 0 de Transgresoría, el podcast. Hoy quiero contarles un poco de dónde nace la idea de este podcast. Este podcast no es una idea que nace ahora, digamos, esta idea viene desde hace mucho tiempo y, cuando digo tiempo, son años, muchos años atrás, pero se materializa en un podcast que es lo que hoy se utiliza y está como de moda. Pero realmente esta es una idea que nace hace 35 años, yo creo, como un una búsqueda permanente de encontrar respuestas. Esa es la realidad. Yo durante mis primeros años busqué respuestas en libros, en Sócrates, leí mucho a Platón, obviamente, porque era la única forma de entender a Sócrates. eh, Me metí mucho en la filosofía, después empecé a entender un poquito de Oriente con Deepak Chopra, después fue apareciendo Osho, después apareció un poco el budismo y buscando siempre resolver preguntas básicas del mundo, de lo que pasa con nosotros, de por qué actuamos como actuamos y sobre todo entender esas fallas que yo veía como sociedad, esas fallas naturales de por qué el medio ambiente lo vamos destruyendo como lo destruimos o porque nos matamos entre iguales, porque pensamos diferente y porque pensamos que destruyendo, matando y aniquilando al otro es la forma de resolver las cosas. Entonces, haciendo ese mundo de preguntas, la vida cotidiana se vuelve ese preguntar por qué, para qué, cuál es mi propósito, qué hago acá. Y para hacer como un recorrido rápido, hace unos años yo trabajé 9 años en una empresa maravillosa y casi 6 años en proyectos de transformación digital. Yo lo veo más como un proceso de digitalización, realmente no era que transformáramos la forma de pensar o el mindset, como dicen ahorita, sino poner capacidades digitales para que la empresa fuera más eficiente, pero eso hacía que se contrayera mucho el número de personas que trabajan en la organización. Cada vez que digitalizábamos, se contraía el número de amigos dentro de la organización. Y eso no armonizaba con lo que yo quería en la vida, porque de alguna manera era una causa de dolor. O sea, eficiencia por un lado, reconocimiento seguramente por el trabajo que uno hacía. Y yo a comienzos del 2019, realmente a finales del 2018, dije, ¿sabes qué? Un año más y ya está, no quiero trabajar muchos más años, quiero el 2019. Empecé esa conversación con la organización y finalmente quedamos en que el 31 de diciembre del año 2019 cesaba. ¿Con qué idea? Con la idea de poner capacidades digitales a las empresas, consultoría orientada a la transformación, a ese cambio que necesitan las organizaciones de forma de pensar. Y empezamos en enero del 2020 se constituye Cajil Transgresoría Digital SAS en Bogotá y vino la pandemia. Y ahora con la pandemia todo se tenía que redefinir. Finalmente tuve fortuna y dentro de esa fortuna logré encontrar una empresa en Chile que estaba pasando por un momento difícil y ahí empezó un trabajo de 3 años con sus momentos maravillosos y encantadores y otros no tanto, pero ahí aprendí, conocí personas, y entendí un poco más de la mediana empresa y de la empresa pequeña, porque hay una simetría en perfiles, en procesos, en visiones de negocio muy, muy diferentes y eso nutre, y hay un momento donde estaba haciendo una vida que me parecía interesante también lo personal, porque me preocupé mucho por mí, por hacer ejercicio, por alimentarme bien. Había hace años dejado las carnes rojas, pero ya, cada vez, mejoraba la alimentación y hace ya unos cuantos años
larguitos, soy vegetariano y entonces el ejercicio y la actividad física me parecía algo que me llenaba, también un poquito de espiritualidad vino a la vida, y yo sentía la vida en armonía, pero sentía que aquí tenía que dejar de lado esto que me ocupaba tanto, porque tenía aunque tenía otros negocios más, eran más pequeños, menos relevantes, y era lo que yo veía que era en el futuro de lo que yo quería hacer, pero siempre termino como absorbido por querer entregar todo lo que pueda por un cliente. Y en ese sentido, digo, vamos a mirar estos otros negocios, vamos a dejar este que me ocupa tanto, voy a darme un espacio para pensar. Y en esa época estaba montando bicicleta, me caí de la bicicleta, después al otro día fui a correr y me dolía mucho el pecho, se me cerraba la garganta cuando iba a correr, yo sentía que me iba a morir. Y finalmente intentaba y no podía correr. Dije, me desgarré, esa era mi explicación, porque a mí me dolía el corazón realmente, pero el corazón han dicho toda la vida que no duele. Entonces, como no duele, no pasaba nada con el corazón, era un desgarro, según yo, y los pulmones, apretaban el pecho, y eso hacía que se me apretara todo esto, y por eso me dolía. Finalmente, decidí descansar porque un amigo cumplía años, me invitó a su cumpleaños, fui con mi hija, dentro de todo esto yo ya no vivía en Bogotá, entonces estaba viviendo en un lugar muy tranquilo, mucha naturaleza, y todo era como una relativa armonía, eh, con muchos retos, digamos, profesionales, porque el hecho de querer hacer empresa siempre es complejo, o sea, siempre hay incertidumbres, siempre todo se mueve, pero decía, en este momento, vamos a concentrarnos en estos nuevos negocios, pasamos un capítulo, y vamos a descansar un poco, y estaba conociendo otros clientes para ver cómo movernos dentro del tema de la consultoría, muy orientado en la transgresoría, en la transformación digital. Y me fui unos días de vacaciones para este cumpleaños con mi hija y dije: "Al regresar vuelvo y corro". Cuando vuelvo, no pude correr, corrí menos de 300, estoy hablando de correr nada, 300 metros, y yo sentía que me iba a morir, o sea, literal sentía que me iba a morir. Y ese día como que entré en frustración porque digo, llevo casi 3 meses entre tratando de manejar esto y yo no puedo hacer ejercicio. Y en esa época estaba claramente no así como ahora que estoy como hinchado, que no es hinchado, es gordura, porque está muy flaquito, tenía como 20 kilos menos que ahora, es una cosa loca. Eh, y ya en ese momento no eran 20 kilos, seguramente 11 o 12 kilos menos que ahora, porque estaba subiendo de peso muy rápido, porque no hacía nada de ejercicio, y aproveché como a descualquierarme con la comida. Y finalmente dije: "¿Sabes qué? Hoy resuelvo este asunto". Dije: "Hoy lo resuelvo". ¿Y cómo lo resolvía? Llamé, pedí una cita, me la dieron virtual inmediatamente, hablé con un internista, él me mandó unos exámenes, llamé a un centro de cardiología, me dijeron que me los podían hacer ese mismo día por la tarde, que fue lo que pedí. Fui, hice la prueba de esfuerzo, me hicieron un ecografía del corazón y me dieron una maravillosa noticia que tenía que hacerme un cateterismo urgente. Yo tenía algo muy grave porque volví, pasó lo mismo en la prueba de esfuerzo. Y ahí cuando me pasó lo mismo, hicieron el eco y los indicadores y todo, decía que tenía que hacer un cateterismo urgente. Yo no sé si lo tomé en serio o estaba en negación, porque yo 2 años antes me habían mandado el cateterismo. Lo que pasa es que yo pensé que era un falso positivo, y que eso no era realmente lo que yo tenía. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, estoy en el mismo centro y digo: "Necesito que me vea un doctor ya". Y dicen: "Mira, no hay en este momento aquí en Armenia", donde yo estaba. Dije: "Bueno, puede ser Pereira o Cali. Si es Cali, hágalo esta tardecita, y si es Pereira, pues en una hora estoy en Pereira y ya está". Una ciudad que está a 1 hora y la otra a 2 horas y media, 3, digamos, por ponerle un poquito de tráfico. Entonces, yo digo: "Voy porque esto lo resuelvo hoy". Y me dan una cita en Pereira a las 10:30 de la mañana, estoy allá, me mira el doctor y me manda para urgencias, porque básicamente lo que yo pensaba que era un dolor de pecho, que era de un desgarro, realmente lo que estaba sucediendo era que yo estaba teniendo unas anginas de pecho que, como dijo el doctor, eso es la gente lo que le llama un preinfarto. Entonces, yo no sé cómo usted está vivo después de tantos, porque yo intenté correr todos los días de mi vida, entonces no corría, sino caminaba, pero yo lo intenté durante 3 meses y me llevaba a esos niveles, menos cuando estuve en este cumpleaños en Barranquilla, que son unos días como descanso. Yo en ese momento tenía planeado un viaje, de hecho, con mi hija a Estados Unidos, y dije, bueno, esto debe ser algo menor lo que yo tengo, que me digan que no tengo nada y ya está, pero que me llevaran a urgencias me llamó mucho la atención. Yo estaba solo, totalmente solo, y fui solo.
Me acuerdo una llamada con mi mamá que decía: "No, yo viajo para acompañarle". No, no, no hace falta. Y no hace falta porque es que en mi cabeza decía: "Me van a hacer un cateterismo ahorita, o salgo para una habitación o salgo para una nevera", pero, pues, no veía que pudiera irme para una nevera porque finalmente, el que se complicara la intervención era un menos del 2%, creo que es 1,7, y dije: "No, no creo que esté tan salado". Y el 27 de octubre entré a ese cateterismo solo porque era algo sencillo, digamos. En el cateterismo entraron por la radial, no se alcanza a ver, por ahí está todavía la cicatriz, y el doctor me dice: "Venga, creo que la oclusión mía era el 99%, y si usted fuma mucho". Le dije: "No, pero fumé porque es que tenía muy obstruida, lo que tuviera obstruido, para no entrar en imprecisiones y que después la gente me regañe". Y empieza el procedimiento y de pronto yo siento que algo pasa cuando las pulsaciones mías caen de 102 a 20 y yo empiezo a sentir que se me muere el cuerpo y que se me duerme el cuerpo, o sea, el hormigueo natural de cuando se duerme el cuerpo. Y en ese momento dije: "Esto se complicó". Yo escucho cuando el doctor pide como que preparen reanimación, que preparen la UCI, que llamen a un anestesiólogo. Y ahí en ese momento dije: "Esto se complicó". Yo nada más le dije: "Doctor, siento que el cuerpo se durmió". Dijo: "Tranquilo", y pide adrenalina y que accedan por la femoral, y adrenalina a la femoral, y pedía como medicamentos, que me imagino que están inyectando, tratando de deshacer lo que yo tenía ahí. Y finalmente en ese momento todo se quedó como en silencio, como si pusieran pausa a una película, y yo sentí una paz maravillosa. Yo sentí que todo era muy tranquilo, pero me impresionaba que todo el mundo estuviera quieto y en silencio. Entonces, yo cerré los ojos y entendí que mi historia en el desafío había terminado, el desafío de la vida. Eh, pero yo estaba feliz, o sea, yo no sentí nunca ni preocupación por mi hija, ni por el trabajo, ni las obligaciones, ni qué pena con esta gente que van a hacer conmigo ahora, a dónde me van a meter. No había nadie afuera, por fortuna, esperándome. Cuando de pronto siento que me ponen como algo en la nariz y era el anestesiólogo poniéndome oxígeno y diciéndome: "Todo va a estar bien, todo va a estar bien". Eh, y ahí en ese momento abro los ojos y entiendo que ellos estaban luchando por mi vida y yo estaba entregándome a la no vida. Entonces, los 20 minutos o 40 que pudiera durar la intervención duraron 3 horas largas. Salí a las 10 y algo de la noche, de un viernes 27 de octubre del año 2023. eh, y ahí volví a nacer. Yo salí muy feliz, le daba gracias a todo el mundo, me reía, hacía chistes. eh, la gente en la UCI decía que era increíble que alguien después de eso llegara, porque, pues, al final esto de que se me durmió el cuerpo y todo eso es un infarto. Em, Luego entiendo que parte de lo que me salvó fue haber hecho tanto ejercicio, haber estado haciendo tanto ejercicio y que el corazón ahí bombeó y luchó, me imagino, porque no tuvo daños tampoco, por fortuna. Tengo, una Y en stents largos. eh y después de eso, pues, creo que hay mucha gente que hasta ahora se va a enterar de los amigos y conocidos, porque, esta historia yo la conté cuando hablo con la gente, porque ya en esa época yo no usaba redes sociales, y no usaba redes sociales porque yo las redes sociales las usaba para mostrar fotos de sitios, porque la selfie se había acabado hace muchos años, porque hay un momento en que no entendía esos cuestionamientos que yo me hago, yo comiendo, yo viajando, entonces decía: "Esto como que alimenta el ego, esto no es la idea". Y siempre quería aportar elementos de juicio. Con unos 2 muy buenos amigos hacíamos un podcast que se llamaba La extraordinaria gente del común, entrevistábamos, que eso fue todo un éxito, teníamos hasta 3 eh, personas viendo, los videos y 10 reproducciones. Era una locura de bien que nos iba con eso. Pero nos entreteníamos mucho y hubo gente muy interesante, pero tampoco sentía que se creaba como masa crítica y como que a la gente le gustaba, pensar diferente. Y lo otro que hacía en redes sociales era tratar de aportar elementos de juicio sobre política, pero
en momentos tan polarizados de o estás conmigo o estás contra mí, pasaba que, lamentablemente, eh, se sentía como una agresión lo que yo hacía, como si estuviera tomando la posición contraria y parte del ejercicio era simplemente aportar elementos de juicio. Entonces, yo dije: "¿Sabes qué? No vuelvo a decirle nada a nadie". Un amigo que me acuerdo que en algún momento le hice algún comentario porque puso algo bastante mentiroso en un video y dije: "No se dio cuenta, no lo vio completo", fue lo que creí, pero el mundo cambia y él se enfureció mucho. Lamentablemente, creo que después de ese incidente nunca volvimos a hablar de la misma manera y casi no hablamos ya, y éramos muy amigos desde hace muchísimos años, desde los 12 años, calculo yo. Pero me preocupó mucho saber que yo estaba ofendiendo a gente que uno quiere, ¿sí me explico? Y se sintió muy ofendido y me dijo cosas terribles por ofenderme claramente, pero también entiendo que era como por nivelar su insatisfacción, seguramente con mi comentario desacertado, y no fue mi intención. Entonces yo dije: "¿Sabes qué? No voy a volver a comentar de política, nada, ni que cada quien piense lo que quiere y vote como quiera o no vote como hago yo, y ya está. Que decidan lo que vaya a pasar, pero mi vida en función de tengo que trabajar, quiero que haya realmente una transformación en las organizaciones, porque finalmente en esta empresa maravillosa en la que trabajaba digitalizando, pues yo entendía que la digitalización de una empresa grande hace que haya cada vez menos personas y eso no armonizaba conmigo y dije, vamos a buscar empresas medianas para que les ayudemos a crecer y contraten más gente. Entonces esa era como la idea. ¿Y qué le vamos a entregar? Soluciones digitales. Entonces, durante estos años, que el primero empezó con pandemia y no fue fácil, hemos estado invirtiendo en desarrollar una plataforma que hoy está bastante madura y que une primero, lo que necesita una empresa mediano pequeña, correos corporativos, página web, agenda, documentos, tener la posibilidad de no pagar licenciamientos gigantes, pero tener documentos en la nube y que puedan manejar presentaciones, hojas de cálculo, hacer sus cartas sin pagar licenciamientos imposibles de pagar, pero que sean legales, no como los que hacen cosas piratas. Eh, Poder tener un número telefónico, no este problema de que cuando la gente se va de la empresa se lleva su celular, su número, se lleva a los proveedores, se lleva a los clientes, se lleva a todo el mundo porque lo que recibieron un subsidio. Eso pasa en las empresas medianas y pequeñas, incluso en algunas grandes. Que cada extensión sea única, que con esas extensiones se pueda hacer procesos comerciales y que pueda ser un pequeño contact center donde se puedan grabar las llamadas, donde además se puedan monitorear las llamadas, escucharla y ayudar a la gente diciéndole algo, o intervenir en una llamada de 3 para rescatar una venta, por ejemplo, desde un supervisor. Eso es bueno para la empresa. Em, Adicionalmente, tener una videollamada que no se corte, que todo el mundo pueda hacer una videollamada, que pueda haber 100 personas en la videollamada, que pueda grabar la videollamada, hasta 20 horas puede grabar de una videollamada, que no va a durar tanto. Entonces, ahí teníamos la capacidad digital que quisiéramos para las empresas, pero adicional a eso, ¿qué necesitamos? La parte humana, y la parte humana es yo me registro, digo, empiezo a trabajar y cuando empiezo a trabajar, la plataforma pregunta: "¿Cuál es tu estado de ánimo?". Y dependiendo de mi estado de ánimo, como ya lo he configurado mis gustos, él me va a decir o a dar una frase que me alegre, me motive, puede ser desde un chiste hasta una frase motivacional, pero acorde a mis preferencias y a mis gustos. Entonces, la empresa tiene una información importante y es cuál es el estado de ánimo de sus colaboradores y si vea que alguno va muy bajo, puede intervenir de manera temprana, darnos cuenta qué pasa con el ser humano. Y al final de la sesión, donde le pregunta cómo fue tu jornada laboral para saber cómo termina porque eventualmente puede mejorar. Y eso era importante para nosotros, un espacio donde haya foros, se puedan escribir, donde la empresa comunique por un mismo lugar, porque ahí está todo en la misma plataforma con un solo login, y eso era importante. Pero también era importante tratar de ver cómo formábamos, no solo desde la consultoría, sino cómo formábamos también al que le interese el tema de la transgresoría. Entonces, desarrollamos el centro de pensamiento para el nuevo liderazgo, que claramente tiene cosas que hacemos hoy, que es formación presencial para empresas, para sus empleados,
pero queríamos poner capacidades digitales y desarrollar la plataforma para hacer cursos online y empezamos con el curso de transgresoría y tenemos un par de cursos muy interesantes también ahí de temas como el ego, que es importante mirarlo desde diferentes perspectivas. Y ahí tenemos ya otra capacidad que es la de cómo aportar elementos de juicio, cómo ayudar a la transformación, al desaprender, al reaprender, al resignificar muchas de las cosas que nos han enseñado basados en la transgresoría, que es nuestra filosofía, que es la de las 7 Ps, que ahí la entenderán, y es cómo a partir de entender esos paradigmas o esos prejuicios o esas ideas que vienen de los padres como nos educaron de los pastores, la religión, de los parceros, los amigos, de los profesores, que eso sí nos dijeron que había que hacer cómo, cuándo y de todo, de los políticos, de los patronos, porque el empleador también forma, y de la pareja, porque mucho en querer darle gusto a la pareja tiene que ver en cómo concibo yo que debe ser mi posición frente a muchas cosas de la vida que trascienden incluso de lo personal a lo laboral y creyendo en que somos una sola esencia. Entonces, ahí la esencia de la transgresoría está en el CEPENLID, se llama el Centro de Pensamiento para el Nuevo Liderazgo, y también desarrollamos esa plataforma y continuamos con todos los temas de Cajil. eh, Constituimos Cajil Transgresoría Perú-SAC, estamos en Perú también con clientes desarrollando toda la idea de negocio, porque hay mucho que hacer en este país. Tenemos capacidades digitales en Chile y si nos damos cuenta, es ir más allá de las fronteras y encontrar que en todas partes hay alguien tras la búsqueda de dejar de criticar, de juzgar, de señalar y aportar. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos con la transgresoría, es decir, no nos quedemos en la lucha, empecemos a ver cómo aportamos y cómo aportamos de forma concreta. Cómo dentro de las organizaciones la palabra amor, la palabra amabilidad, compasión empiezan a ser parte de, porque no nos podemos quedar criticando a las nuevas generaciones eternamente diciendo que son de cristal cuando son los clientes de ahora, los empleados de ahora, y ese consumo del futuro lo puedes garantizar únicamente si entiendes a esas nuevas generaciones, generaciones muy valientes que han salido a protestar en muchos países del mundo por los abusos de gobiernos totalitarios, por abusos de la fuerza pública, por abusos del gobierno con los pequeños cultivadores, como por ejemplo en la India. En fin, esos jóvenes han salido más allá de su zona cómoda y han ido a enseñarnos que nos estamos equivocando porque generaciones como las nuestras no podemos decir, mira, este medio ambiente es maravilloso gracias a nosotros, porque no, porque no hay que salvar el planeta, hay que salvar el planeta de la especie humana, porque si nosotros no estuviéramos, el planeta no estuviera en ese desequilibrio tan absurdo. Entonces, ni siquiera ese antropocentrismo que tenemos no nos deja ver más allá, una cultura más que una sociedad completa, no quiero juzgarnos a todos, que piensa que matando al que piensa diferente se resuelve el asunto y que la sangre resuelve el asunto y que tengo que tomar posición y que ese tiene que invadir al otro y matarlos al otro y acabar y exterminar y hacer genocidios todavía en esto. Esto es algo que a las nuevas generaciones les cuesta mucho trabajo entender, cómo nos matamos. Entonces, parte de ese ejercicio a veces trasciende a las organizaciones, que las organizaciones también piensan en juzgar, señalar, tienen rotaciones brutales de personal, rotaciones voluntarias no deseadas, es decir, la gente se va y uno no quiere que se vaya y se va porque no armoniza con la organización. Todo eso hay que resolverlo. Todo eso hay que empezar a armonizarlo. Y lo que queremos nosotros es tener espacios como el de Zeppelin Lead para que cada uno de ustedes, si quiere, pueda hacer el curso. Vamos a dictar seminarios también presenciales que son importantes también para empresas. Y todo lo empresarial va muy a través de la consultoría, de las asesorías y las capacidades digitales que son claves para que esto armonice, porque si no nos quedamos en un discurso donde esto no se puede ver. Entonces, parte de lo que vamos a ver acá en Transgresoría, el podcast, es básicamente pensamientos divergentes, pensamientos diferentes, ideas nuevas, gente que se atreve a tener una conversación que normalmente no es la que encuentra uno en cada esquina, pero que está muy orientada primero a que entendamos que somos iguales en términos de nuestros derechos, que somos diferentes en términos de nuestros gustos y nuestras preferencias, y que eso hay que respetarlo y alimentarnos de, pero con un propósito, y es hacer de esto un mundo mejor, más amable, más humano, y ahí va a ser mucho más productivo, porque todo lo que trabajamos nosotros al final es productividad, rentabilidad, y a veces, y esto lo he aprendido en estos años, porque las empresas muy grandes están súper protegidas de los egos, aunque hay egos importantes,
y hay narcisismos importantes dentro de las grandes organizaciones, los procesos, las juntas, hacen que eso esté relativamente bien manejado, y digo relativamente bien manejado porque todos hablamos de qué pasó con Kodak, qué pasó con Blockbuster, qué pasó con RIM, con BlackBerry, y al final esto ha pasado con muchas empresas en la historia, no tiene que ver con la digitalización como amenazó y acabó con esas organizaciones. Yo no comparto esa visión. Piense qué pasó con esos CEOs, qué pasó con esos egos de esos CEOs, qué pasa cuando yo creo que mi competidor es un pobre amateur que no sabe de qué está hablando. Así se acabó BlackBerry, con ese comentario de su CEO sobre Apple y miren que es iPhone hoy. Entonces, parte de trabajar el ego y ese tipo de comportamientos hace que las empresas puedan crecer. El error está en creerse invulnerable, genio, perfecto, que tengo la razón y voy atropellando en mi camino. Necesito algo que me deje ver la realidad sin tanto sesgo. Entonces, muchas empresas se han visto afectadas por esa misma posición de sus líderes. Entonces, eso tiene que ver con la productividad, porque esa soberbia y megalomanía puede ser terrible para tomar decisiones y ahí estamos orientadas. Digamos, esto tiene que ver con generar riqueza, porque generar riqueza, como lo explicaba, era lo que yo pensaba que necesitaban las empresas pequeñas y medianas y no reducirse y contraerse como las grandes para ser más rentables, sino cómo crecer. Y siempre va a haber más gente, o sea, la población crece, envejece, la longevidad es una realidad, entonces va a haber mercado. Y ahí en ese mercado es que tengo que ver cómo soy competitivo más que comparativo, o sea, cómo soy mejor que mi competidor para vender más, para ofrecer algo mejor, algo más humano, más amable con el medio ambiente y con las personas, sí, y no un precio barato que vaya quitando el valor que necesita la sociedad. Eso era, espero que esto les llame la atención, les conté un poco de historias personales también y nos vemos en los próximos capítulos. No se les olvide seguirnos, darle clic a la campanita en YouTube, darle like si les gusta y compartir. La idea es que aquí tengamos espacio para crear masa crítica, compartir nuestras ideas, aprender de los otros y aquí venimos eso, nosotros a aportar elementos de juicio, como lo decía, aportar información, abrir el debate, a escuchar mucho y aprender entre todos. Nos vemos en el primer capítulo. Recuerden, este es el episodio cero. Nos vemos en el primero, que va a estar bastante interesante. Chao, gracias a todos. Transgresoría. El podcast by Kahil. Suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.